Muy buenos días a todas, todos y todes. Sean ustedes bienvenidos, tanto presencial como virtualmente, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Primero quisiera agradecerle a Nuria, Nuri, como le decimos por acá, ¿no? Su compromiso, básicamente, y su confianza para poder haberse aliado con la comisión para hacer y trabajar sobre este esfuerzo inédito de participación infantil en nuestro país. Y déjenme un poco el decirles que todo lo que Nuri les planteó en el recuento tiene un significado mayúsculo en términos de lo que es no nada más un derecho de niñas, niños y adolescentes consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, sino un principio fundamental. Y el hecho de tener más de 400 aliados para poder hacer esto, no se puede contar en números, sino tiene, como ella bien lo dijo, un significado cualitativo importantísimo. Porque si bien es cierto, hay áreas que comúnmente se dicen, pues ellos se dedican a los niños, ¿no? Que puede decirse, pues bueno, naturalmente, pues cualquier cosa que tenga que ver con niños, pues ahí medio pueden estar, a veces no están tampoco ni con eso, pero bueno. Lo importante es ver cómo hay muchísimas áreas y muchísimas instancias, secretarías, instituciones que no precisamente se dedican en estricto sentido a la agenda de infancia ni sus derechos, pero que están involucrados en este ejercicio. Y eso es importantísimo porque no podemos alcanzar ni garantizar ni proteger a las niñas y a los niños y a los adolescentes si no tenemos esta mirada que llamamos transversal, ¿no? Porque no nada más es que sean más de 30 millones, no es nada más que en general formen parte todavía casi de la tercera parte del país, en algunas entidades un poco menos, en algunas entidades un poco más, sí que en términos numéricos sean apabullantes, sino que básicamente en términos de lo que es la sociedad no podemos entender, ni vamos a poder entender el país, ni vamos a poder trabajar por lo que hacemos todos los días, si no incorporamos la perspectiva de niñas, niños y adolescentes y no entendemos que ahí están, aunque no estén. Y creo que eso es lo más valioso, mi querida Nuri, de este ejercicio, el convocar y además convocar no nada más a las instituciones, sino a las escuelas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos, es decir, el asunto de la infancia y todo lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes nos compete a todos, el mundo adulto, y es responsabilidad de todos y todas. Entonces creo que quisiera apoyar lo que tú dijiste, Nuri, y finalmente cuando vemos las canciones, cuando vemos los bailables, cuando vemos los poemas, cuando vemos todo lo que se generó alrededor de la consulta, pues estamos sabiendo un potencial del cual hay que tomar como cuando se toman las olas y se quiere surfear, ¿no? Entonces de ahí no movernos, y seguramente, y estoy segura, que todos y todas los que estamos involucrados en esto y que nos involucramos en este 2022, vamos a hacerlo en el 2023 porque va a haber más, o sea, porque tampoco los ejercicios de una sola vez sirven de poco también. Esto tiene que formar parte de un cambio y seguir haciendo un cambio cultural y seguir trabajando alrededor de la participación de niñas, niños y adolescentes en todo lo que les incumba, y creo que esto está demostrado de que Me Escuchas llegó para quedarse, eso espero, y creo que todas las instituciones y las organizaciones y las personas que estamos involucradas en este 2022 en esto, seguiremos en esa misma. Pueden pasar
la proyección. Ahora sí vienen los datos grandes, como les decía Nuri. Estamos simplemente, este evento tiene dos finalidades. Uno, hacer el cierre, digamos, de esta primera etapa de la consulta, que fue la consulta misma, que se concluyó el pasado 31 de julio, y estamos ya en el proceso ahorita de afinar, de empezar a analizar. Ya les adelantaba a Nuri que vamos a tener la presentación el día 21 de septiembre, simbólicamente muy importante para el país. Y nos vamos a tardar más, porque al igual que toda la consulta, es una consulta que no nada más llama a la participación, sino que se construye con participación. Y entonces, cuando ya tengamos los resultados, ¿no? Tengamos ya revisadas las bases y todo lo demás, lo que va a pasar es que vamos a entrar en un proceso con niñas, niños y adolescentes a que ellos analicen la consulta y puedan ayudarnos y que elaboren lo que es una versión de niñas, niños y adolescentes para niñas, niños y adolescentes de los resultados de la consulta. Entonces nos lleva un tiempo, como estos procesos no son procesos como los que pueda hacer un adulto que se dedica a ver unos datos y a decir, pues salió tanto y esto es el porcentaje, sino que requieren de más trabajo y por eso nos vamos a tardar un poquito más en podérselos presentar. Además de que, bueno, esta consulta tiene varias características que ya se fueron dibujando ahorita y las fue planteando Nuri y que quisiera como resaltar. Uno, que tratamos de hacer una consulta accesible e incluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiera adaptarse a diferentes contextos, a diferentes tipos de niñas, niños y adolescentes y características. Y por lo tanto, naturalmente vamos a generar, no nada más es cómo lo hicimos, y tratamos de hacer accesible, sino que eso también va a implicar que tengamos análisis diferenciados y tengamos análisis muy particulares, ¿no? No nada más por entidad federativa, y en el caso de la Ciudad de México, por alcaldía, naturalmente, ni modo, pues acá estamos, ¿no? Sino también por niños, niñas con discapacidad, niños y niñas que no se autoinscriben en género binario, niños y niñas de diferentes poblaciones y pueblos indígenas de nuestro país, y eso vamos a, digamos, a tener un análisis diferenciado que haga, digamos, que no sea nada más que las pusimos al alcance de ellos, sino que finalmente también lo que hacemos es hacer análisis diferenciados. Esta accesibilidad e inclusión también implicó que pudiera haber de parte de algunas instituciones, entre las que destaca la SEP, CONAFE, el mismo sistema DIF, esfuerzos para poder, el Instituto para los Pueblos Indígenas, que nos ayudaron también mucho, para poder tener una aplicación en donde podía haber ayuda para que los niños que no tuvieran acceso a un teléfono, al internet y a todo, pudieran participar en la consulta. Básicamente intentamos naturalmente que fuera una consulta respetuosa, adecuada, oportuna y pertinente, ¿no? Y algo muy importante, y eso es necesario decirlo, esta es una consulta voluntaria. Quizá muchos de los niños que estuvieron en los Mestifes o no, si no querían participar en la consulta en sí, pues no participaban en la consulta, sí participaban cantando, participaban desarrollando este sentido de la importancia de que un adulto llegue y les diga, a ver, ¿qué opinas? ¿No? O dime, aquí estoy para oírte, ¿no? Y creo que eso, como les digo, son resultados no cuantitativos, pero que de manera cualitativa hacen muy potente este ejercicio que le debemos básicamente a las niñas, niños y adolescentes por empujarlos. Entonces, rápidamente yo le hacía lo que íbamos. La que sigue, tuvimos una participación de 1.271.763 niñas, niños y adolescentes en el país. Como se darán cuenta, es una consulta sumamente potente, ¿no? Estamos hablando de más de 1 millón
de niñas, niños y adolescentes participando en ella. La que sigue, de estas, el 85% lo hicieron, casi el 86%, lo hicieron a partir de cuestionarios, ¿no? Y el otro 15% lo hizo con dibujos. Es importante recalcar, creo que ahí viene la siguiente, la distribución de las edades por dibujos. No, ahorita lo vemos, pero bueno, tuvimos una representación de más niñas, el 51% de las que contestaron fueron niñas, el 46% fueron niños y 1.4% básicamente no quiso contestar y un 1% importante definió que tenía otro, ¿no? Ahí es donde decimos que vamos a hacer un análisis específico de adscripción no binaria alrededor de esto. La que sigue, por favor. Aquí con lo de los dibujos, lo que les decía, los dibujos inicialmente estaban pensados para que se expresaran las niñas y niños en primera infancia, es decir, hasta los 6 años, ¿no? Y si bien es cierto, hubo muy buena participación de ese rubro de edad, de 3 a 6 años, estamos hablando de más de 180,000 dibujos, Un poco les di el porcentaje, pero pues para que más o menos sepan la tarea que tenemos para el análisis ahí. Y destaca que el 35% casi fueron dibujos de niños de más de 7 años. Llegamos a tener dibujos hasta de adolescentes tempranos, ¿no? Y eso nos habla mucho de la importancia también de que hay diferentes lenguajes y hay diferentes maneras de comunicarse de parte de los niños y las niñas y los propios adolescentes, y que como adultos tenemos que también estar abiertos a que pues quizá no lo quieren decir o verbalizar, ¿no? Y lo dicen a través de otra manera, y entonces pues bueno, aquí vamos a tener, tenemos un buen trabajo, vamos a hacer un análisis, de hecho ya lo empezamos a hacer, que tiene que ver con no hay categorías predefinidas, empezamos a generar las categorías de análisis a partir de los dibujos mismos, ¿no? Y eso es muy importante en términos del trabajo acá, Pacto por la Primera Infancia, la gente de CONAFE y todos estuvieron muy metidos en la parte de cómo desarrollamos esta metodología para poder interpretar en términos de la consulta qué nos quieren decir aquí en este caso las niñas y los niños. La que sigue. Para cuestionarios también ahí hubo de 3 a 5 un porcentaje chiquito del 3% de que nos contestaron el cuestionario, y después por rubro de edad tenemos una fuerte participación importante aquí de adolescentes entre los 2 y los 14, estamos hablando de adolescentes de secundaria, ¿no? El segundo grupo que participó de manera más constante fue el grupo de escolares, que llamamos que están en primaria, de más o menos calculado por edad normativa, de 6 a 11 años de edad, que constituyen el 28.5%, y finalmente los adolescentes que estarían en edad normativa de la educación media superior, es decir, de 15 a 17 años de edad, el 12%. Y ahí tuvimos algunos colados de más de 18, que representan el 1.4% de la consulta. Sí les quiero decir que los vamos a separar. ¿Qué quiere decir esto? En la edad para análisis es una edad de menores de 17, estos que contestaron mayores de 18 los vamos a analizar, pero no los vamos a poner en el mismo análisis del bloque completo, ¿no? Vamos a tener un reporte especialmente de jóvenes, para también ver qué nos dicen estos pues, jóvenes, porque pues son digamos cortes más o menos arbitrarios, ¿no? Pero bueno, lo son, ¿no? Y vamos a tratar de respetar el rubro de, digamos, de 3 a 17, y estos los vamos a analizar por separado, pero ahí también hubo, digamos que adolescentes que dijeron, pues yo tengo 19, pero yo quiero contestar, y pues qué bueno, y los vamos a interpretar. La siguiente. Como decía Nuri, tuvimos la mayoría de los que contestaron la consulta, pues están en México,
el 77%, tenemos un 0.2% de niños, niñas que contestaron de Estados Unidos principalmente, y tiene que ver con niños migrantes. Hubo un impulso también de que participaran en la consulta niños mexicanos que se encuentran fuera del país, y tenemos el 1.85, casi el 2% de otros países, Latinoamérica, Corea y otros lugares, que también niños mexicanos que no están en territorio nacional que contestaron esta consulta. La que sigue, por favor. Y finalmente tenemos la parte de las entidades federativas. Como decía Nuri, tuvimos participación de todos los estados, y tenemos distinguidamente, o sea, primordialmente la participación, con mayor participación en los estados de la que sigue, por favor, que es donde está, ya les digo, el Estado de México, con 33% de los participantes, Puebla con 20% de los participantes, la Ciudad de México con el 8%, Guerrero con el 8% casi también, Michoacán con el 5% y Veracruz con el 5%. Digamos que esos son las entidades que tuvieron mayor número de niñas, niños y adolescentes participando en la consulta. Y después, pues viene todo el promedio. Hubo entidades con, digamos, menos participación, pero fíjense, cuando hablamos de menos, hablamos más de 2,000. O sea, es un menos relativo, ¿no? Porque en todos los casos, tenemos suficiente participación en un nivel de consulta para poder elaborar reportes estatales y que la voz de esos niños, esas niñas y esos adolescentes de estas entidades sea escuchada, y sea a través de una metodología que es la consulta, que no es una encuesta, que es una consulta, tener señales de por dónde va y qué nos están queriendo decir las niñas, los niños y los adolescentes. Es importante volver a reiterarles que esta consulta tiene diferentes niveles de objetivos. Naturalmente es hacer realidad y cumplir el derecho a participación de niñas y adolescentes en nuestro país, pero no nada más es la diferencia en escuchar y oír. No nada más queremos oírlos, queremos escucharlos. Y cuando escuchamos, lo que nos están llamando es a la acción. Y entonces, todo lo que esté planteando ahí, en la medida en lo que nosotros podamos, digamos, reinterpretar, que tenga que ver con cosas que podemos impulsar y transformar, vamos como instituciones y de la mano a impulsarlas, ¿no? Esta es una etapa, estamos dando los resultados generales de cuál fue el nivel de participación, vamos a esperar qué nos dijeron y cómo lo analizamos y las diferencias de lo que nos dijeron, si es niña o niño, si tiene una discapacidad visual o tiene una discapacidad motriz, si tiene una discapacidad psicosocial, si tiene o pertenece a un pueblo indígena de nuestro país, si está en Aguascalientes o está en Zacatecas, si está en Baja California o está en Nayarit, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se está impactando? Y todo eso lo vamos a tener a nuestra disposición para analizarlo, y eso es lo que vamos a generar con el compromiso institucional de que esto no es para oírlos, sino para escucharlos. Muchísimas gracias. De entrada, a todas las niñas y los niños que participaron en esta consulta. Un gran aplauso para esto, más de 1 millón de niñas y niños. Y naturalmente a las miles de personas, algunas aquí, algunas que nos están oyendo y otras que
no están oyéndonos y no están ahorita aquí, pero que estuvieron a lo largo de todo este mes y previo en el mes de junio impulsando esta consulta y apostándole a algo fundamental, y es que no podemos hablar de un México diferente, no podemos avanzar hacia transformaciones profundas si no lo hacemos de la mano con y para las niñas, los niños y los adolescentes. Muchísimas gracias.